amigos? Les saluda Miguel Molinari a través de Radio Filarmonía, la radio cultural del Perú. Hoy, en nuestros programas especiales, con conversaciones también especiales con grandes artistas de la lírica, grandes personalidades vinculadas a la lírica también, nos encontramos muy contentos de poder contar en nuestro programa con la presencia. No es la primera vez, es la segunda vez en el programa, pero la primera vez así virtual, con el Sí. gran tenor peruano Iván Ayllón. Iván Ayllón es una joven figura de la lírica mundial, lo podemos decir así, luego de ganar el concurso de canto justamente de Radio Filarmonía, inició una carrera de aprendizaje también, ¿cierto? De clases con su maestro Roberto Servile, el gran barítono italiano, y hoy en día ya con una trayectoria importante en los principales teatros europeos, ganando concursos, en fin, mejor es que él mismo nos cuente en este programa especial algunos detalles de esta carrera y de lo que se viene, y de cómo está pasando esta temporada. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias Miguel por la invitación. Feliz de poder hablar contigo y ver una cara conocida después de mucho tiempo. Y estar en esta situación que, como me cuentas, está ya pasando, ¿no? En Sí, Italia, gracias a Dios esta pandemia que nos ha traído tantas complicaciones y que nadie se pudo imaginar, pues, la dimensión de que esto iba a tener y que nos iba a pasar algo así, que íbamos a vivir esta experiencia. ¿Cómo ha sido para ti, ¿no? Como artista lírico, si bien esta situación le ha complicado la vida a muchas personas, a distintas actividades, una de ellas ha sido la artística, la del cantante lírico, la del artista en general, que ha tenido que parar su actividad completamente. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia y particularmente en Italia, un país que ha sido uno de los que más ha sido golpeado con esta situación? bueno, digamos que la experiencia personal ha sido, digamos, entre comillas, tranquila, porque justo la ciudad, la pequeña ciudad donde vivo, en Rapallo, no han habido muchos casos, no han habido, creo, hasta ahora tres, cuatro decesos, pero la situación fue mucho más tranquila en esta parte que en el mismo Génova, Génova Centro, que ya había más problemas. Siempre tristes por lo que está pasando, porque hemos perdido familiares, hemos perdido amigos. Tengo un primo que está mal, que está luchando por su vida y digamos que estamos todos nerviosos por lo que pueda pasar y a la expectativa. En el ámbito laboral, digamos que ha sido difícil también, porque justo tuve la fortuna de terminar el ISIERA de Amor a Las Palmas, de Gran Canaria, y regresé a Italia justo un día antes de que, la misma noche que cerraban las fronteras. Claro. Y me cancelaron, o sea, cancelaron, digamos que reprogramaron Rigoletto en Fenice, en Venecia, reprogramaron Rosencavalier en Bruxelles y cancelaron, o no sé si lo reprogramarán también, pero cancelaron Bohème a Torre del Lago, del Festival Puccini. Ujú. Eh, Pero pero ahí, difícil. claro, tú eres de Piura, ¿no es cierto? Eres de Piura, que Sí, también ha sido una de las zonas difíciles. Espero que tu primo se recupere pronto y que todo lo espero yo también. vuelva a la normalidad lo más pronto posible. Vayamos a tu carrera. Hablaste de la Gran Canaria, ¿no? En el Liceo Tamore de Gran Canaria, pudimos ver la magnífica crítica que tuvo tu participación. Háblanos un poco de este camino que has recorrido desde tu llegada a Italia,
¿no? Hablaste de la Fenice de Venecia, que ha sido un teatro también importante en tu carrera, donde has actuado casi desde el comienzo, ¿no? Que te abrieron Sí, las sí, puertas sí, sí. de Italia, también fue uno de los primeros teatros. Y ¿cómo ha sido esta carrera y estos concursos? El concurso Pavarotti, luego el concurso Viñas, que es uno de los concursos más importantes del mundo, ¿no? Pudimos transmitir en la radio eh, tus momentos en el festival también, ¿no? Pudimos pasar los Sí. momentos, el momento de la premiación, con mucho orgullo. Háblanos un poco de este camino y lo que se viene pronto. Bueno, el camino, digamos que ha sido difícil. O sea, como todos, salir del país que a los 22 años fue difícil. Llegar a un país extraño, porque no sabía hablar italiano cuando llegué, eh, también fue complicado. Eh, digamos que entrar a la sociedad italiana, a la sociedad europea, a la forma de pensar del europeo, no tanto del europeo, sino del italiano, pero del italiano del norte de Italia, Ujú. que es distinta. Eh, la mentalidad un poco más, no estricta, pero más derecha en lo que son horarios, que es lo que fallan casi todos los latinoamericanos. Ujú. Eh, la comida, el idioma, las amistades, la forma de comportarse, muchas cosas pero digamos que supe aprender muy rápido. Igual el idioma lo aprendí rápido. Ujú. Digamos que hubo mucha diferencia de la primera vez que llegué por un par de meses a Italia en el 2014 y cuando vine a vivir. El Ujú. 2015 fue un choque drástico, pero no tan difícil de otro punto de vista. Ujú. El canto sí fue lo difícil, porque todavía me acuerdo que llegué el 2 o 3 de agosto del 2015 y al día siguiente ya estaba estudiando. Claro. Y desde agosto hasta el 22, 23 de noviembre, que gané el concurso Italimiti a Milano, estudiaba 7 días, 5 días a la semana, 3, 4 horas al día, porque los fines de semana me iba a trabajar de mariachi con mi tío en Milano No. para poder ganarme la vida, poder pagar el cuarto, la comida. Claro. Pero trabajando, estudiando, digamos que jamás he estudiado tanto en mi vida, Pero tanto, tanto. es importante esto que dices, ¿no? Y que para muchos estudiantes jóvenes que sueñan con hacer una carrera, que se requiere pues mucho sacrificio, ¿no? Mucho trabajo. Muchísimo, No muchísimo. solamente llego a Italia y ya comencé mi carrera, no. Comienzas a vivir una experiencia llena de esfuerzo, sacrificio y que Sí, requiere de mucha a 22 concentración, de mucha años, dedicación, claro. a 22 años al menos, o sea, yo que trabajo desde que tenía 7 años, o sea, de fiestas, de amigos y de reuniones he visto pocas, contadas con una mano. Y Claro. a 22 años llegar a un país extranjero, tienes, Lejos de la es familia, normal. porque además yo he podido notar que tu familia, con tu familia hay son muy unidos, muy cercanos, Sí, muy cariñosos, muy de afecto, sí, ¿no? sí, sí. Eh, eh, Que y, y- y- a decir verdad, los tengo aquí conmigo. ah, Están conmigo aquí en Italia. Sí, claro, qué están interesante, conmigo. qué bueno, qué Sí. bueno. Eh, eh, Y, eh, y desde ahí, o sea, desde que llegué, digamos que el camino fue, o sea, han habido menos tropiezos que triunfos, ya, porque acostumbrado a trabajar, acostumbrado a, digamos, entre comillas, sufrir y a esforzarme, no fue tan difícil. claro. Y estudiando todos los días, el tiempo de estudio, o sea, el tiempo para Ujú, comenzar a trabajar se achica. claro, claro. El, viendo tus videos, viendo tu biografía, tú comenzaste, como dices, muy chiquito, ¿no? Hay un video, incluso creo que tienes 4 años,
donde estás cantando a tu mamá, ¿no? Sí, comencé a cantar Y 4 después años. cantabas en las rancheras, pero también cantabas música popular, ¿no? Sí, hubo una sola vez que canté música, digamos, popular, porque crecí con la música de mariachi. O sea, sí, nací con sí, la sí. música de mariachi, crecí con el mariachi. Pero te presentaste en un concurso, ¿no? Un concurso Sí, de en la algo, televisión, en la digamos que televisión. mis amigos, mis papás me animaron para ir y bueno, saqué una bonita experiencia porque ¿Y todo, o tú cómo sea, crees que, aprendí a afrontar la cámara. claro, de qué manera crees tú que ha sido importante para ti ese comienzo popular, ¿no? Porque la, la- la ópera es una expresión artística que a veces se ve como algo distante y el enfrentar, digamos, este repertorio con esa experiencia de lo popular, ¿no? De cantar bonito, ¿no? La ranchera también se trata de cantar con voz, de cantar, ¿no? Con plenitud, Sirve digamos, vocal. muchísimo, ¿sí? Sirve mucho porque hace más fácil el trabajo, en el Ujú, sentido de que eh, sabes expresar, digamos, en un sentido de expresar mejor ciertas cosas, ujú, afrontar el público, afrontar errores o dificultades que uno se encuentra en plena ópera, que quizá jamás me ha pasado de olvidarme la parte, pero quizá de olvidarme la regia que tengo que hacer o quizá, ¿por qué sucede? Salir del tiempo del director y automáticamente ujú, mirarlo o escuchar la orquesta y corregir el momento. ujú. Pero digamos que lo que más me ha ayudado es a hacer muy tranquilo este trabajo. Es más fácil. O sea, la vida del tenor, la vida del cantante lírico, para alguien que está acostumbrado a trabajar de 5 a 6 horas al día en la madrugada, en fiestas, en donde hay gente Claro, en estado de ebriedad o en lugares peligrosos, afrontando siempre ciertos riesgos, es fácil, claro, muy fácil. claro. Y Se háblame un dice, poco de uno tu... muchas Sí, sí. veces, uno muchas veces dice, estoy estresado, necesito descansar, pero uno goza porque o sea, te contratan para ir a cantar en ciudades hermosas, teatros hermosos, colegas muy buenos, óperas hermosas. Claro. Y cuéntame un poquito de tu experiencia como estudiante. En Lima estuviste con María Eloísa Aguirre, recuerdo, con Sí, la soprano peruana María Eloísa Aguirre, a quien enviamos un saludo, seguramente nos está viendo, un beso. y con el maestro Roberto Servili, un barítono que vino a Lima con Luisa Alba en la época de Prolírica varias veces, y que luego se casó con una peruana, ¿no? Sí. Y que se convirtió en tu maestro y tu manager, tu guía. Háblame un poco de esta relación, En mi mentor. en tu mentor, Sí. esta experiencia y de lo importante que es, digamos, de que ha sido y sigue siendo contar con su guía. Digamos que desde que comencé a estudiar canto, porque digamos que, em, espero no ofender a nadie, pero comencé a estudiar canto porque digamos que era lo que tenía más a la mano, porque Ujú, había salido de la universidad y quería estudiar música, tocaba un poco el violín, un poco la trompeta, digamos que quería estudiar música, pero me decidí por el canto porque era la cosa que más podía tener a la mano. Ya conocía a la maestra María Eloísa, había recibido ujú, clases antes, pero en el 2012, cuando me decidí a estudiar, digamos que me encontré con un mundo totalmente nuevo, y lo que aprendí con María Eloísa me sirvió muchísimo para lo que después comencé a aprender con el maestro Roberto. Solo que hay muchos jóvenes que cometen muchos errores, que por ejemplo el haber ganado un concurso importante o el ya trabajar en ciertos teatros, creen que están listos, que se pueden defender solos y que
siguen solos la carrera, siendo jóvenes y todavía en periodo de formación. A mí, mi maestro aparte de tener clases todos los días cuando estoy aquí, las primeras funciones siempre me va a ver las primeras funciones, pero está desde los ensayos con orquesta, el ensayo general, me dice, me corrige todas las cosas, le mando, cuando se regresa a su casa, le mando las grabaciones de todas las funciones, me dice los errores, los corrijo, porque gracias a Dios me doy cuenta de mis errores. Y digamos que el periodo de formación, el maestro tiene que estar ahí hasta que ya no esté más, hasta que ya no esté en este mundo, porque uno siempre va a necesitar al maestro, porque no solo cambia el repertorio, cambia la voz, cambia el físico, cambia todo. ¿Y qué más que una oreja externa que te conoce muy bien para decirte las cosas? Claro, claro. Es importante contar con ese apoyo, ¿no? Con ese respaldo. Sí. Poder... Te da seguridad y te da personalidad para cantar, para pararte en el escenario. Te da mucha personalidad y mucha seguridad. Eso sí. Qué bueno, Iván. Háblame un poco de tu carrera ya. Digamos, ganaste unos concursos importantes en Italia. Ganaste el concurso de Pavarotti. No recuerdo el nombre del concurso, pero Está límite. Exactamente. Y luego has ganado no hace mucho, digamos, el concurso Viñas, que es uno de los más importantes del mundo, que se da en España. Pero esto ya iniciando tu carrera, ya con una carrera en importantes teatros, en los más importantes teatros italianos primero, y luego el mundo se va abriendo. Háblanos un poco de esta experiencia, de cómo ha sido enfrentarse a este monstruo del público en estos teatros con tanta historia, donde todos estos artistas que conocemos, desde Caruso, Gigli, ¿no? Las grandes figuras, las legendarias figuras de la ópera han estado en ese escenario. ¿Cómo ha sido esa experiencia y cómo te has sentido tú como artista lírico, un cantante con una voz bellísima, con una voz lírica que todos reconocen, con una voz, con una sonoridad, con un peso, con unas características que se destacan, ¿no? Además con un carisma y una simpatía particulares? Háblanos un poquito de este tránsito por el primer mundo de la ópera. Digamos que mi trabajo, o sea, tanto los concursos, especialmente las finales, como las funciones, los tomo no a la ligera, porque sería una palabra incorrecta, pero los tomo con mucha tranquilidad. Porque, en primer lugar, no soy apasionado de ópera. No, yo no o sea, escucho cuando tengo que estudiar, pero no es que me sepa todas las óperas de memoria como algunos cantantes, o que vaya a ver una ópera, que me nazca de ir a ver una ópera. Pero lo que sí me puedo considerar es un apasionado de la técnica del tenor especialmente, del barítono también, pero especialmente el tenor. Me apasiona la técnica. Los grandes cantantes de la historia, comenzando por Caruso, por Gigli, Lauri Volpi, Schipa, Corelli del Mónaco, San Domingo, todos los grandes tenores. Me gusta escuchar mucho la técnica del tenor. Y esto me ayuda muchísimo, especialmente los concursos en finales, a gozar de lo que digo. No de la ópera ni del aria, sino de lo que yo puedo sentir en ese momento. Tanto en el Viñas como en algunos pequeños concursos que he hecho antes de comenzar la carrera, como también en el concurso de Portofino que gané aquí en Liguria. Fue una experiencia hermosa, pero digamos que me quedo con la experiencia de España, del Liceo de Barcelona, porque en primer lugar, cantar un área que tengo en el corazón, dos áreas que tengo en el corazón, como la Gioia da Manina y el Corsaro, fueron espectaculares. Además, y además que fui el último. Y dicen que la espera desespera, y sí es cierto, Claro. desespera. Pero cuando salí al escenario,
después ya de la primera área me dio mucha confianza el público. Pero cuando terminé la segunda y última, que fue el Corsaro, sentí que el público, al sentir que el público comenzaba a gritar bravo, que se paraba a aplaudir, que pasaban minutos y no dejaban de aplaudir, para mí fue algo inolvidable, Y, inolvidable, en serio, y inolvidable. una reafirmación de que todo ese trabajo y todo ese esfuerzo, digamos, tiene su recompensa, porque la recompensa es siempre pues el aplauso del Pero más, público, ¿no? más que todo, digamos que la confirma, sí, se puede decir confirma, la Sí. confirma, no, confirma, La reafirma, ¿no? sí, de que estoy haciendo las cosas bien, que todavía me falta, pero estoy haciendo las cosas bien, Eh, que voy por ah, buen camino, eso y sí. dime este paso por los teatros, ¿cómo ha sido digamos, difícil? Porque siempre hay que presentarse digamos, en una primera vez en los teatros y luego que comiencen a venir los contratos. Tú vienes trabajando eh, con alguna agencia, vienes trabajando tienes, Sí, háblanos un poquito de tengo la suerte de colaborar con digamos, uno de los mejores agentes del mundo, porque es muy, muy bueno y muy profesional, con Saverio Clemente, con Saberio, sí, italiano. sí, sí, lo conozco. Él es agente de Luca Salsi, de Piero Preti, de Oropesa, de la Lisette, que ya he tenido oportunidad de cantar con Luca y con Lisette también. Y agente de muchas otras figuras, como Carmela Renillo y otros más. No. También de registas. Él es el agente de Damiano Micheletto Ujú, también. Y digamos que tenemos una muy, muy buena relación, tanto laboral como amical. ujú. Y él, pues desde el principio, cuando gané el concurso Italimiti, ahí lo conocí. eh, y desde ahí, desde ese momento que comencé a colaborar, me encuentro muy bien, porque no me da ni me ofrece. O sea, él no es de los agentes que te da el calendario y no te pregunta, Ujú, o que te llena de trabajo y te pone en teatros grandes, pero sin hacer un camino. O sea, ujú, con él comenzamos de a pocos, poco a poco en teatros importantes, haciendo audiciones, ujú. segundo cast o 2 veces que hice con Primariato, pero poco a poco y digamos que me pregunta siempre si quiero hacer una cosa, si quiero hacer otra, que prefiero, y Ujú. siempre también preguntándole al maestro si algunas óperas son para mí o no. Qué importante, Es, ¿no? Qué importante porque hay agentes que, bueno, se conoce que hay agentes que lo único que les interesa es llenar el calendario y no están pendientes de cuál es el camino que hay que hacer, ¿no es cierto? Que es tan importante, sobre todo al inicio de una carrera, y sino también el repertorio que conviene hacer en las distintas etapas de ese camino, ¿no? Entonces allí es fundamental y bueno, te felicito por eso, de gracias. tener una buena agencia es también importante para hacer una carrera, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. eh, eh, Hablamos de cantantes que te encanta escuchar. ¿Tienes algún referente o algunos referentes? Franco ¿Tienes Corelli. Franco Corelli? Una de las voces más Corelli, fabulosas de la historia, ¿no? Un cantante de esos impresionante. absolutamente contundentes, ¿no? Que no te dejan dudas, a pesar de todo lo que se cuenta y que se sabe de las inseguridades de Franco Corelli. Sí, Parece mentira sí, cuando uno escucha a Corelli imaginarse que semejante artista podía ser tan inseguro. Cuéntanos un sí. poco de esto y también cuánto de inseguridad hay en cuanto, sobre todo antes de salir al escenario. La cuestión de seguridad siempre la dejo aparte porque no, si no estoy seguro, digamos que casi todos los cantantes, o sea, son muy seguros de sí mismos cuando salen Ujú, al escenario. La inseguridad, por ejemplo, de Corelli era de hacer todo casi perfecto, técnicamente.
Ujú. Esto lo contaban muchos que han estudiado con él y que lo veían de cerca y que han trabajado con él. Era más que todo la cuestión técnica, era muy, eh, digamos, muy inseguro en la Obsesivo, cuestión técnica, muy obsesivo. obsesivo con la parte. Sí, eso en Eh, una entrevista del Mónaco comenta que Corelli lo llamaba muy seguido para hablar de cosas técnicas, ¿no? Para preguntarle, pero sí, también para porque comentar. a pesar de que Corelli era y ha sido el tenor hasta ahora técnicamente casi más cercano a la perfección, era muy humilde, o sea, tan humilde que, por ejemplo, cuando le preguntaban por qué no hacía Otello, porque la voz era Ujú, casi baritonal, ujú. ¿por qué no hacía un Otello? Él decía, yo no lo puedo hacer, está del Mónaco que lo hace, y lo hace mejor que yo. Uno de los mejores tenores de la historia, que te da Y una eso respuesta así, nos habla de la autocrítica, ¿no? ¿Qué tan importante es la autocrítica en esta carrera? muchísima. Tengo, en mi celular tengo registradas todas las funciones que he tenido. O sea, en las notas de voz tengo absolutamente todas las funciones hasta ahora que he hecho, porque las escucho, las escucho, las escucho y las escucho siempre. Cuando termino una función, mientras me estoy cambiando en camerino, comienzo a reproducir lo que he cantado y comienzo a criticarme yo mismo. Aquí no he girado bien el sonido, aquí aplasto el sonido, aquí he desapoyado, Ujú. pero la autocrítica es muy importante para un Bueno, cantante. pues es importante, ¿no? Y además eso habla de... Gili también decía, ¿no? Cuando le preguntaban hasta cuándo estudió, y él decía, bueno, yo sigo Sí, estudiando, y ya tenía muchísimos años de carrera. Es una carrera donde siempre, como has dicho tú, hay que estudiar, porque además la voz va cambiando, el físico va cambiando, sí, ¿no? Y la técnica es fundamental, ¿no? Cuando ya, digamos, el físico comienza a dejarnos un poco, la técnica adquiere, como siempre, pero digamos de manera superlativa, una importancia fundamental para tener una carrera extensa, para poder continuar sí. sobre el escenario por muchos Especialmente, años, ¿no? especialmente cantar cosas correctas para la edad. Ujú, Porque desde que comencé a estudiar y hasta ahora la voz me ha cambiado en el sentido que se ha oscurecido. Y ujú, no que se ha oscurecido por voluntad propia, que empujo, que quiero hacer una voz más oscura, sino por naturaleza, porque normalmente nosotros hablando, como tenemos una forma de hablar incorrecta, los músculos, la musculatura se va poniendo rígida ujú, y la voz se vuelve un poco no chillona, pero un poco más clara de lo que debería ser ujú. cuando se relaja la musculatura. A mí todavía me falta estudiar tanto, pero he recibido propuestas de hacer, no de mi agente, sino de otras, de teatros o directores de orquesta, de hacer Ballo in Maschera, Turandot, Butterfly, Carmen, que hacer ciertas cosas a 27 Repertorio, años. repertorio al que vas a llegar en algún momento, posiblemente, Sí, pero que oh, requiere de manera recorrer un camino, accesible. ¿no? Sí. Hablar un poco hablamos de los teatros, ¿no? ¿En qué teatros has cantado? ¿Qué recuerdos tienes de esas Mm, presentaciones? Y háblanos de la Scala de Milán. Esto es importante. A ver, cuéntanos. yo tengo tres grandes recuerdos hasta ahora. Tres. Ahora, digamos, cuatro. Cuatro de lo que he podido hacer hasta ahora. Está el día de mi debut Ujú, en el Teatro Regio de Torino con Bohème. Me acuerdo que la primera función estaba, Marcello era Simone del Savio, un grande barítono. Siempre la producción de la Fura de las Baus, de Alex mm, Solé. claro. Eh, y me acuerdo, dirigía Gianandrea Noseda, el maestro Noseda. Me acuerdo que en las funciones, perdón, en los ensayos, yo era más flaco que ahora, era la mitad, eran también un poco más bajo.
y sí, parecía un escolar. O sea, parecía uno que apenas había salido del liceo. Eh, y cuando íbamos a comenzar el ensayo y los de la orquesta me vieron en el escenario, comenzaron a protestar de cómo habían llevado a un niño a cantar, que no se sentían seguros, que cómo iban a hacer eso. Antes de haberte escuchado. Eh, exacto, Solamente por verte, por la apariencia. exacto. Comenzamos el ensayo y como era un ensayo de orquesta, no teníamos que cantar. Comenzamos a cenar, a cantar en falsete. Uh-huh. A marcar, como Y el dicen, ¿no? A maestro, marcar. exacto, y el maestro Noceda me llama después en la pausa, o sea, da pausa a los demás cantantes y me llama al proscenio, al filo del escenario. Me dice, Iván, hacemos el aria otra vez, por favor. Yo nervioso, ¿no? O sea, nervioso en el sentido que habré hecho mal. Claro. Sí, sí, maestro, no hay problema. Comenzamos, que gelida manía, etcétera, etcétera. Y termina el aria y me comienzan a aplaudir. O sea, la orquesta comienza con los pies Claro. A aplaudirme. Y le digo, maestro, disculpe, pero he hecho algo mal, sino para corregirlo. No, Iván, tranquilo, no has hecho nada mal. Era solo para demostrar a esta bola de cretinos que eres capaz de cantar en este escenario. Y ahí, muy italiano. ahí sí. Y justo en la primera función me acuerdo que estaba nervioso y Simone me dice, güey, Chicho, in bocca al lupo, eh. Grazie, Simo, crepi lupo. La escena, yo comenzaba, porque es un poco moderna, comenzaba con la computadora escribiendo y con la cola del ojo vi que el escenario se estaba abriendo y vi a Noseda dirigir y todo el esplendor del Teatro Regio de Torino. Y escucho taran tan tan param pam pam param pam pam param pam pam me entró unos nervios. Me Que hasta imagino. ahora siento el corazón que me bate cuando lo cuento. Pero apenas comencé a cantar, che fai, nei cieli vigi, guardo fuma. Ahí me olvidé de todo. Uh-huh. Y ya no me sentí más nervioso. Hasta el final de la ópera, que recibí los aplausos. Ahí descargué todo. Fantástico. Eso fue la primera experiencia maravillosa en el trabajo. Okay. Me dijiste que son tres. A ver, cuéntanos las otras dos. El Corsaro, uh-huh, que también es la primera vez que hacía un protagónico que la ópera lleva mi nombre, o sea, el nombre del protagonista. Uh-huh. Esto fue no hace mucho, ¿no? ¿Cuándo fue el Corsaro? Hace 2 años, en 2018. 2 años, sí. Qué rápido pasa el tiempo. Pasa demasiado rápido. Entonces, la grande escena de Lamberto Pugelli, comenzaba que yo bajaba, o sea, mientras en la mitad casi en el final de la ouverture, se abría este sipario que era la vela del barco, porque es un barco. Un barco, sí, se claro. abría y yo comenzaba, o sea, bajaba de las escaleras, mientras la orquesta, y el continual, y ahí entra il coro in off, come liberi vola, cioè, molto, muy guerrero. Uh-huh. Y en la escena, o sea, el Corsaro Corrado tenía que escuchar el coro y cogía la fuerza y comenzaba a cantar. Solo que el Corsaro comienza como el Otello, con la entrada del tenor, que mientras el Otello es aquí sube y comienza a cantar solo en el escenario. Fero il canto de pro di miei consorti. No. Fue impresionante. Y además que la ópera se dice en italiano molto cazzuta, o sea, muy, muy guerrera. Igual la cabaletta, sì, di corsari il fulmine. Claro. Con el coro, ¿no? Con el coro. Sí. Con las espadas ahí adelante.
Sí, he visto la Oh, escena. sí, con la espada especialmente, porque el primer alarme de mi vida la hice en el Corsaro con la espada. Claro, Es claro, impresionante. claro. Esa es la segunda. Ya. La tercera fue cuando hice la primera función de Rigoletto en Palermo. Venía de hacer porque hacía el segundo cast del tenor Giorgio Peruggi, que se había enfermado, y venía de hacer eh, dos pruebas assieme, o sea, con orquesta, un día, al siguiente día otras dos pruebas con orquesta, al siguiente día mi general, al siguiente, la general del primer cast, que ahí fue cuando salté al escenario, al día siguiente, hace 4 días de fila, la, mi prueba general, y al quinto día por consecutivo, la primera función en directa RAI, en televisión y en radio. Wow. Mm, no sé cómo lo hice, pero lo hice y lo hice bien, creo. Y pues la última grande experiencia fue en Las Palmas. O sea, el primer bis de mi carrera, el primer Elisier de Amor de mi carrera, el primer bis de mi carrera, que fueron 3 funciones y en las 3 me pidieron el bis de La de furtiva la Furtiva lágrima. Lágrima. Y con la regia de Víctor García Sierra, Ah, que fue también la primera Elisier de Amor que vi y que me marcó en el corazón porque me enamoré del rol, porque lo había escuchado cantar a Dempsey claro, ahí. en Lima, ¿no es cierto? Sí, y además que Dempsey marcó mi vida, porque yo me decidí a estudiar canto lírico cuando yo lo escuché en el concurso de Radio Filarmonía. Ujú, Y ahí me decidí a estudiar canto con seguridad y a ujú, partir de ahí lo tomé con más interés. Ingresé al conservatorio claro, y digamos que si canto, canto por él. Y justo en ese Elixir me terminé de enamorar de la carrera. claro. Y Y hacerlo es una experiencia hermosa. bueno, y qué bonito que recuerdes a Dempsey, ¿no? Que fue un chico tan talentoso y con tanta proyección también, que lamentablemente vio truncada su vida por, por el destino, ¿no? Yo Mm. pude estar con él en Viena en una temporada y convivir con él y conocerlo más. Eh, y bueno, a todos nos afectó tremendamente pues su partida, ¿no? Tan joven y con todavía un camino por andar, ¿no? Eh, Dicen que la competencia enseña a veces más que un maestro. uh-huh, Y la verdad es que desde que no está Dempsey me siento, no es por creerme más que los demás, porque en ese sentido soy muy humilde a veces a reconocer que hay ciertos tenores que cantan mejor que yo, pero, pero siento que no, ya no tengo mi sana competencia. uh-huh, uh-huh. Quizá por eso es mucho más fácil la carrera, pero me enseñó mucho, indirectamente me enseñó muchísimo, Uh-huh, muchísimo, uh-huh. muchísimo. Pero un día nos vamos a volver a ver todos. Claro, así es. Háblanos un poco de la Scala de Milán. Yo recuerdo que tuviste una primera experiencia en este homenaje a nuestro gran tenor Luis Alva, ¿no? Que ¿Sí? eso fue hace algunos años, donde participaste de ese homenaje. Pero tu auténtico debut, digamos, será muy pronto en el primer teatro de ópera del mundo, en la legendaria Scala de Milán, ¿no? Sí. ¿Qué significa para un artista como tú cantar en la Scala de Milán? Eh, digamos que una una grande responsabilidad, pero ahora cuando tengo cuando estoy organizando la agenda para las casas que tengo que alquilar en cada lugar donde voy, siempre cojo mi agenda, digo, a ver, entonces a partir de acá sí voy a estar en la escala y hago una pausa.
Digo, miércoles la Scala. ¿Quién lo hubiese dicho? Pero trato de mirarlo como un teatro, no como un teatro más, pero como una experiencia más, Claro. para poder hacerlo tranquilo. Si no, Serás el Arturo en la Lucia di Lammermoor, donde será Juan Diego Flores el Edgardo. Háblanos un poco de tu relación con Juan Diego y de este trabajo que van a hacer juntos, dos peruanos cantando juntos. Creo que es la primera vez en la historia de la Scala de Milán sí. que se juntan dos peruanos, porque han sido Alejandro Granda, Luis Alba, Ernesto Palacio, Juan Diego y ahora tú, quienes han cantado, los peruanos que han cantado en este gran teatro, pero nunca se habían juntado dos peruanos a estar en el escenario. Háblanos un poco de esta relación con Juan Diego y de esta Bueno, experiencia pronta. es una buena relación, digamos, que conversamos por WhatsApp, le escribo para saber cómo está o cómo va en el teatro donde está. A veces me escribe, me pregunta. Me pregunta siempre cómo está mi mamá, porque el año pasado le llamé para pedirle un consejo, porque traje a mi mamá a hacerse su tratamiento aquí en Italia. Sufrí también por un periodo un poco de estrés. Uh-huh. Le pedí consejos para saber cómo se podía llevar un poco esta vida, porque a veces con los problemas familiares sí hay mucho estrés, porque uno está siempre lejos. El trabajo no te da estrés, pero la lejanía a la familia te da un poco de eso, una carga. Entonces, digamos que desde ahí tenemos una relación un poco más cercana, un poco más de hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás llevando la carrera? Eso me alegra muchísimo, porque una persona con la experiencia de Juan Diego y con Juan Diego, es muy bonito tener una buena relación con él. Aunque digamos que no, cuando le escribo algo, no es porque es Juan Diego, sino porque me gusta aprender. Me gusta aprender de personas que han estado antes que yo en esta carrera, han comenzado antes que yo esta carrera y que la han sabido llevar. Claro. Y poder contar con un consejo de alguien experimentado. Y además porque es peruano como yo, es un gran tenor y con el respeto que le tengo. Y ahora estarán juntos cantando en la Scala de Milán. Sí, digamos, una gran experiencia. Que no es la primera vez que cantamos en el mismo escenario. Ya lo hicimos el 2014, en noviembre de 2014 en Ludwigshafen, en Alemania. Cuéntanos. Fue el 2014, hicimos un concierto benéfico para Sinfonía por el Perú con la Sinfónica de la Scala y dirigía el maestro Fabio Luisi, que después tuve la suerte de trabajar con él, de ser un Rigoletto en Firenze con él. Digamos que fue una bonita experiencia. Háblanos un poco de tus futuras presentaciones. ¿Cuál es esta agenda que se quedó, digamos, interrumpida momentáneamente, se comienza a abrir nuevamente? ¿Qué viene? ¿Qué viene inmediatamente y qué otras producciones están en tu lista de presentaciones? No, ahora preparándome para Rigoletto en Roma, después Elisir d'Amore a Bari, que sería la primera vez que voy a cantar el Petruccelli di Bari. Después, ¿entonces tengo que ir? No, espera. Tienes que llamar a la agencia. Jesucristo Santo, en enero. ¿La Scala cuándo será? La Scala será en diciembre, En me decía. diciembre, sí, diciembre, enero, hasta enero, a la Scala, con la Lucia. Después tengo que ir al Liceo de Barcelona a hacer
también Lucía del Lammermoor, pero esta vez algo Edgardo. Edgardo. Al liceo, tengo que ir a hacer Rigoletto y un concierto en Oman, a Muscat. Ah, Oman. Después tengo un concierto, antes de eso tengo un concierto en Las Palmas de Gran Canaria con Elina Garancha. Tenemos que recuperar el Rosenkavalier de Bruxelles. Ujú. Bueno, ya me estás diciendo muchas cosas. No, no, es que, La no, ya, memoria, ya, me todas imagino cosas que, que ya tengo contrato firmado, así que claro. no trae mala suerte. Y háblanos un poco de tu, ya para ir terminando, de tu voz. Tú me dices que sientes que la voz va cambiando, obviamente, pero tú eres un tenor lírico, ¿no? Un tenor lírico. ¿Y cómo te ves de aquí a unos años? ¿Cuál es el repertorio en el cual tú te sientes cómodo y hacia dónde apuntas? ¿Hacia dónde más o menos va la ruta que estás trazando? Bueno, digamos que como va el camino de estudio, algún día podría ser Otello, Ujú, eh, Aidas, cosas, digamos, pesadas, pero eso serán ya cuando tendré más de 50 años, ujú, si Dios me da la salud y la vida para poder hacerlas. Pero ahora quedarme en el bel canto el más tiempo posible. ujú, Comencé con Bohème, porque para un lírico joven es muy bueno comenzar con estas cosas, pasar por Traviata, hacer Rigoletto, Falstaff, esas cosas ayudan mucho para crecer ujú. y para seguir mejorando técnicamente, porque uno cuando debuta no es que para debutar necesariamente tienes que ser perfecto técnicamente, tienes que tener la capacidad de afrontar y de llevar del principio hasta el final una ópera y cantarla bien o sea, dar el máximo del nivel en el que estás en ese momento, pero digamos que ha sido más fácil para mí comenzar con esto que comenzar directamente con el bel canto, porque Ujú, ahora que afronto el bel canto lo afronto con más técnica y más madurez vocal y también madurez musical, que es lo más importante. claro. Y me ha ayudado muchísimo. Ahora que hice Capuletti Montecchi di Mm, Bellini a Roma, Elisir d'Amore, tengo que hacer otro Elisir, tengo que hacer Lucia, y ujú, Puritani, todas estas cosas ahora vienen mucho más fácil y es muy ujú, peligroso si uno las comienza a hacer antes del momento técnico, ujú. digamos. Y, Pero sí. digamos que este repertorio te ha atrapado el repertorio Eh, belcantista, digamos, que requiere otro tipo de dificultad, ¿no? Dificultades que tienen que ver con la línea de canto, con con el fraseo, con cantar construyendo una atmósfera generada a través de eso, de cantar como su nombre lo dice, con bel canto, ¿no? Generando sí, una línea y una belleza que debe estar aplicado digamos realmente a que todo, ¿no? Que debe estar aplicado sí. realmente a todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero digamos que el bel canto, cuando uno viene de un repertorio un poco distinto, Ujú, el bel canto consiste en saber dominar la voz. ujú, Lo más bonito que me han podido decir tanto directores como críticos es que tengo un gran control del fiato. ujú, Al tener un control del fiato, tengo la posibilidad de hacer frases mucho más largas en una sola respiración y claro, especialmente legar absolutamente todo. eso, Todo que se escuche como un hilo que se jala, un solo hilo, una sola exactamente, línea de voz. Y saber cantar piano, exacto, que es la dificultad más grande para un tenor lírico, porque para un tenor ligero es mucho más fácil claro. saber dosificar la voz.
Pero para un tenor lírico, como para un tenor dramático, es mucho más difícil, porque mientras más oscura o más grande sea la voz, más difícil va a ser controlarla. Ujú. Pero digamos que con estudio todo es posible. Y Todo es ahora que posible. hablabas del repertorio, como, por ejemplo, me acordaba de Corelli, ¿no? Corelli comenzó cantando un repertorio más lírico, dramático, y en un determinado Sí, momento de su vida, justamente cuando comienza a estudiar con Giacomo Lauri Volpi, él empieza a cantar Lucia di Lammermoor, Fausto, Romeo y Julieta, sí, ¿no? porque o sea, técnicamente Corelli cuando comenzó con, digamos que con la técnica de Melocchi, porque él no estudió directamente con Melocchi, sino con un alumno de Melocchi, Ujú, encontró lo que fue la libertad vocal, ujú, lo que es la diferencia entre el apoyo, el sostegno, el giro de la voz, ujú, lo que es la profundidad vocal y lo que es la verdadera técnica de la fondo, no lo que ahora muchos buscan de enseñar, que solo te enseñan a cargar la voz, ujú. sería encontrar la posición natural de la voz. Ujú. La Pero libertad, con la como has dicho, ¿no? Sí, pero con Lauri Volpi encontró, digamos que complementó la técnica, su Ujú, técnica, con esta ligereza, digamos, con la ujú, punta con la que cantaba Lauri Volpi, que ujú. quizá para otros no hubiese funcionado, pero a Lauri Volpi funcionó y a Corelli funcionó porque había una grande base que le había Claro, dejado la escuela de Melocchi. claro. Por eso es que tuvo más facilidad para hacer un repertorio más belcantístico y lo Ujú, hizo con el calibre de la voz que tenía, lo claro, hizo muy bien, muy, muy bien. así es, así es. Bueno, ya estamos terminando, Iván, nos quedaríamos hablando, son temas apasionantes, ¿no? Que podemos seguir Muchísimo, muy conversando, pero apasionante. la radio nos da, digamos, un tiempo limitado. Pero justamente quería terminar el programa hablando de Radio Filarmonía, que ha sido justamente a través del concurso de canto, digamos, un punto de partida importante, importantísimo en tu carrera. Y que ahora en Sí, esta situación estamos también, como sabes, en una campaña de apoyo a Radio Filarmonía que está viendo grandes dificultades por consecuencia del COVID-19 y estamos sí. permanentemente en una campaña. Me gustaría una reflexión tuya en relación a la importancia de la radio, ¿no? En la vida de todos los peruanos y lo que ha sido para ti, pero también invocando a nuestros oyentes a que sigan escuchando Radio Filarmonía y también que se sumen a esta campaña, ¿no? La música clásica en general es muy importante porque digamos que al conocer la perfección de la música, como te lo demuestra los grandes autores, eh, te da una apreciación musical mucho, mucho mayor. La música, la música clásica y la música académica salva vidas. Nos lo está demostrando Juan Diego y Sinfonía por el Perú. Ujú. Y creo yo que la única radio que tiene el trabajo y la labor de culturizar al país no puede desaparecer. Digamos que el país está en la obligación de hacer, de continuar la grande labor que ya desde hace muchos años está haciendo Radio Filarmonía. Y ma- quiero dirigirme también a la gente que dice que la música clásica o la ópera es para viejos y que es aburrida. Hay música para todo tipo. Hay música, está el Zum Papà, el vals vienese, Ujú, está el valser italiano, está las grandes sinfonías, las grandes orquestas, la grande ópera, como Donizetti o las óperas de Verdi, lo que se hacía en Francia. Están las óperas apasionantes, están las óperas divertidas. Hay para todo tipo, así como hay diferentes tipos de ritmos musicales, de música popular, también hay diferentes tipos
de óperas, de sinfonías, de composiciones y de autores. Creo que el que dice que la ópera es aburrida o la música clásica es aburrida no la conoce. Y exhorto absolutamente a todos para que puedan dar una oportunidad a este género musical perfecto, en su máximo esplendor, y que conozcan, porque solo conociendo y leyendo sobre los autores y las óperas es un granito más a contribuir a la falta de cultura que hay en nuestro país y en el mundo en general. No, y muchas gracias, Iván. Y la oportunidad que significa, por ejemplo, un concurso de canto como el de Radio Filarmonía, ¿no? Que abrió la Dar la puerta oportunidad a jóvenes. a los jóvenes de hacerse escuchar y de estudiar por una meta. Porque antes del concurso se estudiaba sin una meta precisa. Es decir, quiero ir al extranjero, sí, pero ir al extranjero es muy, muy improbable. Eh, eh, el concurso es una meta para todos los estudiantes de canto y es una gran motivación. Y creo que la motivación del cantante no tiene que desaparecer. Claro, y en el caso de nuestro invitado hoy, Iván, Iván es justamente ganador del concurso de Radio Filarmonía y ahora está poniendo el nombre del Perú en el mundo. Y esto es un aporte vital, fundamental, importantísimo para nuestro país y justamente destaca la importancia que tiene el arte y que ha tenido el arte en la historia de nuestro país. Han sido siempre, a través de la lírica, por ejemplo, grandes los nombres de peruanos que han estado en los primeros escenarios del mundo, en el primer mundo, absolutamente, y al estar ellos allí está el nombre también del Perú. O sea, el aporte que esto significa es fundamental. Además que yo me decidí a estudiar música, a estudiar canto lírico por el concurso de Radio Filarmonía. Escuché a Dempsey cantar en el concurso de Radio Filarmonía cuando ganó y me decidí. Y así como yo hay muchos, hay muchos. Y los ganadores de los concursos tienen que hacer de todo para triunfar, tienen que estudiar. Y porque esto va a ser una demostración a las personas que dicen que cuando sus hijos dicen quiero estudiar música, le responden te vas a morir de hambre. Porque yo hasta ahora no me muero de hambre. Tú eres un ejemplo claro de que no se van a morir de hambre. No, Iván, muchísimas gracias por esta conversación, que no será la no, muchas última. gracias a ti, Miguel, por invitarme. Invoca lupo sempre, Crepi lupo. y que tengas... O viva il lupo per i vegani. y nada, feliz de escucharte y de compartir estos momentos a través de las ondas de Radio Filarmonía. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga y esperemos vernos y abrazarnos a cuando pasa todo esto. Claro que sí. Ha sido el gran tenor peruano Iván Ayllón, conociéndolo un poco más, hablando un poco de su vida en Italia, hablando de Radio Filarmonía, de sus gustos por la música y sus artistas preferidos, etc. Muchas gracias, Iván Ayllón, nuevamente, y con Muchas ustedes, gracias. amigos, será hasta muy pronto.